Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro, bueno, no de nuestro podcast. Vitalidad es la temporada número 2. La verdad es que no había querido hacer este capítulo sin grabar con una amiga que pues estimo mucho y que considero una gran psicóloga, que es Mariana Rivera. Mariana, pues tú sabes que yo admiro mucho tu trabajo, siempre te lo he dicho, y ya públicamente pues reconociéndolo. Sobre todo hoy vamos a hablar de un tema que es algo que pueda quejar a muchos papás, a muchos familiares, que es básicamente los problemas de aprendizaje en los niños. Pues muchas gracias, qué bonita presentación. Muchas Bien gracias. emotiva, ¿no? Hasta así con la lágrima. Sí, muchas gracias. Es un tema aparte que a mí me gusta mucho, 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 así que espero ser un poco más puntual, no irme muy lejos y disfrutarlo, sobre todo, divertirnos. Sí, de hecho, pues mira, antes de empezar, habría que mencionar que este podcast llevamos un año queriéndolo grabar, literalmente un año. Pero Sí, pues ya ves, temas de agenda, de vida adulta. Y esto lo estamos grabando uno, un 8 de marzo. Y yo sí quería dar como un mensaje sin extenderme demasiado para poder entrar al tema que vamos a hablar, que es pues acerca de lo que es el movimiento. Quizá muchas veces muchas personas no están de acuerdo con el movimiento feminista y quizá haya ramas del feminismo en las que inclusive mujeres no estén de acuerdo. Pero algo que me parece que tenemos que estar todos de acuerdo es que la violencia es algo que no podemos permitir y que parte del aprendizaje que nosotros podemos darle a nuestros hijos, hermanos, familiares, sobrinos, etcétera, pues es el entender que una, las cosas no se solucionan con violencia; dos, que aprendamos o enseñemos qué es la autorregulación en todo aspecto, en cuestiones emocionales, en cuestiones físicas, en cómo manejar el estrés, la ansiedad, ¿no? Estas respuestas de violencia que normalmente reciben las mujeres como privación de la libertad para que no salgan y conozcan a otras personas, cosas que a veces pareciera que se salen que salen como del entendimiento muy básico, ¿no? A veces recuerdo hace poco que vi creo que era una señora que hacía videos en TikTok, no sé si en Ecuador, y su esposo la mató por esta idea de que pues tenía seguidores y que otros hombres la veían. Entonces, pues cambiar toda esta parte que nos corresponde como sociedad, el hacer pues básicamente desde que somos niños, el, claro, y de sobre todo todo esto. cosas que al parecer para nosotros o para muchas personas que piensan que ya no existen, ¿no? Pero sin embargo en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares de la ciudad de México, ¿no? En estados, pues tienen todavía unas ideas bastante conservadoras, bastante machistas. Entonces, pues son cosas que todavía pasan las mujeres, ¿no? El que no los dejen estudiar, por ejemplo, aunque dijeran, no, ¿cómo crees que eso pasa? Bueno, sí, a lo mejor en Ciudad de México y en tu entorno no pasa seguido, pero pasa. Entonces, que no se les olvide que justo, ¿no? Esta lucha no es nada más como por el entorno chiquito y que si es la sede, en la sede, en la Ciudad de México, pues no es ahí, no es abrir el panorama para todas las mujeres que hay y que Sí, realmente sí son están cosas viviendo algo. estructurales realmente. Es más amplio. O sea, realmente tiene muy poco, la verdad que yo sí me di cuenta que a veces vivimos en una burbuja. O sea, aunque suena así bien fumado, pero sí hay una burbuja de privilegio. Dentro de todo hay una burbuja de privilegio por a lo mejor que fuiste a una universidad, que pudiste tener una carrera, como dices que estudiaste, a lo mejor que tu familia también estudió. Todo eso sí es una burbuja de privilegio que llega un momento en el que te ciega, en el que puedes decir, oye, pues si yo estoy aquí por ejemplo, nosotros que estudiamos psicología, que es una carrera que hay muchas mujeres. Realmente podremos decir que el 90% de la psicología es de las mujeres. Pero eso no significa que no haya, que ya ese sea el cosmos o eso sea una muestra representativa. Oye, pues a lo mejor en esta carrera sí hay muchas mujeres, pero
por qué a lo mejor en otros estados pues son menos las mujeres que ingresan a psicología o menos mujeres que ingresan a distintas carreras o porque ya es como, oye, si quieres esto, sí, me recuerdo que había escuchado muchas historias de, pues nada más hasta la primaria, ¿no? Porque sepas leer y escribir y ya después pues consíguete un marido. Y cosas que muchas mujeres actualmente ya no quieren hacer. Entonces, pues es para mí a veces hasta triste el que todavía veamos esta parte de que las mujeres tienen que vivir a costas de su marido, ¿no? No pueden triunfar, no pueden trabajar, no pueden ganar dinero. Si ganan mucho dinero está mal. Entonces, pues creo que es cosa de nosotros como sociedad en general, pues cambiar este tipo de cosas. Recuerden, no feliciten. Paréntesis. Sí, pues con esta introducción de un tema bastante complicado, vamos a pasar al tema que vamos a hablar hoy, que es los problemas de aprendizaje. Y como tú sabes, yo trabajo más con adultos mayores. Realmente sí estamos como en la línea opuesta. De hecho, hay una charla que les voy a dejar en la descripción que tuvimos en la cuenta de Facebook de Sinapsis, que es pues un centro donde pueden ustedes llevar a sus... Un centro de salud mental, así podría definirlo a grandes rasgos, donde hay diferentes especialistas y donde también está Mariana, que es la fundadora de Sinapsis, donde pueden ustedes seguir su contenido porque ella publica mucho acerca de pues, regulación emocional en niños, problemas de aprendizaje, lectoescritura, y a mí me han aparecido muchas publicaciones últimamente de algunas recomendaciones por ejemplo, de cómo entrenar el lenguaje, de problemas de lectoescritura o a veces de estas... Me apareció de un video de un niño que no puede sumar, que le dicen, ¿cuánto es 6 más 6? Y el niño, no, pues 40. Y la mamá se desespera y dice, no, ¿cómo es posible? A ver, tengo 6 y tengo otros 6, ¿cuánto es? 40, ¿no? Y ya está la abuelita también, le dice, tenle paciencia. A ver, a ver, Toñita, ¿cuánto es 6 más 6? 40. Y la abuelita también, no, a ver, ¿cuánto es 6? Entonces, he visto que es muy común, he visto que mucha gente sí se preocupa por esto, pero también creo que todavía está la idea un poco arraigada de ponlo a hacer planas y no sabe cuánto es 6 más 6. O no sabe leer bien, pues ponlo a leer más, ponlo a leer todo el día, que todo el día lea un libro. 15 minutos todos los días. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú acerca de esto? ¿Cómo lo has visto con los niños que has trabajado? ¿Qué realmente podríamos empezar a ver si es que nuestros hijos tienen algún problema? Bueno, pues lo primero es darnos cuenta si hay algún, o sea, si ya es un problema mayor, esto quiere decir que nuestro hijo o nuestra hija ya tenga un trastorno específico donde el aprendizaje, ¿no? Que realmente esté afectando en todas las áreas, en la escritura, en la lectura y en el cálculo. Porque pues obviamente lo más común a veces que se tiene es, ay, es que confunden la D con la B, ¿no? Cositas así, pero en matemáticas lo hace bien, ¿no? O sí logra distinguir números, no escribe las letras al revés, ¿no? Entonces, bueno, es dependiendo como la dificultad o el grado de complejidad, ¿no? De problemas que se tengan. Y cuando ya hablamos de un problema de aprendizaje es porque están entrando estas tres, la lectura, la escritura y el cálculo. Entonces, el niño tiene ya dificultades en estas tres cosas. Normalmente pasa, por ejemplo, cuando nuestro hijo o nuestra hija tuvo problemas de lenguaje, entonces aprendió a pronunciar correctamente, pues ya muy tarde, ¿no? Como, o todavía no pronuncia la R, o todavía no pronuncia bien sílabas trabadas y ya va en quinto de primaria. Bueno, entonces esto va a afectar muchísimo, muchísimo la lectura, la escritura y el cálculo. Entonces, si tu hijo viene con un problema de lenguaje, pues sí es muy probable que tenga dificultades para la lectoescritura.
Así como también si tiene problemas auditivos, ¿no? Tu hijo, pues sí, es muy probable que también tenga problemas en un futuro. Entonces, bueno, esto es un precedente, ¿no? Ahora, para los niños que, bueno, no tienen problemas para el lenguaje, solamente problemas de aprendizaje, pues entonces tenemos que como que ir haciendo un check-in, ¿no? De las cosas que logra y que no logra, ¿no? Por ejemplo, en la lectura, pues que su lectura sea lenta, sea pausada, que no comprenda los textos, o sea, que leyó tantitito, así unos 3 renglones y ni siquiera eso pueda acordarse o no sepa qué está leyendo, ¿no? También que al momento de leer, pues obviamente tenga estas dificultades en la D, la B, la P, la Q, o en, por ejemplo, palabras que a lo mejor se escuchen similares. Por ejemplo, la G y la J. Entonces, hay niños que todavía no distinguen bien eso. Cuando están leyendo, en vez de decir guitarra, por ejemplo, pueden leer guitarra o al contrario. ¿Y qué otra cosa? También es un problema leer sin ritmo, o sea, de esos niños que leen así todo de seguido, por ejemplo. Y en las escrituras, pues también que hay una escritura desorganizada, por ejemplo, que escriba mayúsculas, minúsculas, que no separe las letras o las palabras, por ejemplo, que escriban en bloque o que separen palabras. Casa y lo escriban como separado y no, pues casa, ¿no? La palabra normal. La escritura en espejo, que escriban las letras al revés o que sustituyan letras en vez de dado, puedan escribir davo o vado, ¿no? Entonces, estos son como los problemas más comunes que nos encontramos con lectoescritura, que no tienen que ver ya, por ejemplo, si tuvieron anteriormente un problema de lenguaje. Y en matemáticas, pues confundir los números, confundir los signos, dificultades para realizar operaciones básicas. O sea, si tu hijo ya está en sexto y tiene dificultades para hacer sumas y restas, ya estamos hablando de pues un problema ya un poco más complejo con el cálculo. Invertir números al escribirlos, alinear las operaciones, por ejemplo, muchos también de niños que llegan conmigo tienen dificultades para alinear los números, digo, las operaciones. O sea, en el 32 más 15, pues lo escriben quién sabe dónde y ya no suman los números que son, entonces tienen sus respuestas mal. Pero no es que no sepan sumar, ¿me entiendes? Es que escriben o acomodan mal las cosas. Y la otra, que también es muy común, son dificultades en la comprensión de los problemas. De estos niños que por más de que les digas un problema así súper básico, pues nada más no lo logra hacer, no lo logra comprender sin ayuda de un adulto. Entonces, todas estas cosas son focos rojos. Si nos estás escuchando y tu hijo tiene alguno de estos focos rojos o muchos de estos focos rojos, pues es muy probable que sí se trate de algún trastorno específico del aprendizaje. En esta parte que tú me comentabas, o a lo mejor el niño sabe sumar, entiende, porque nosotros vemos muy fácil el sumar, pero realmente es algo complejo porque tenemos que abstraer lo que es sumar, lo que es, no solo es que es adicionar un número a otro, sino primero los números. Esos números internalizarlos, conocer realmente, entender cuál es el valor de ese símbolo, ¿no? Que tenemos dos bolitas que son un 8, pero esas dos bolitas tienen un valor y ese valor después cuando se conjunta con otro, ya forman otro valor. No es un proceso tan sencillo y que me parece que a veces a los niños no se les da el suficiente tiempo como para poderlo aprender y que no es nada más como que, oye, a ver, tengo aquí 4 y aquí 1, ¿cuánto es? O sea, no es nada más de que él cuente 1, 2, 3, 4, 5, sino que realmente entienda por qué el ponerle 1 cambia completamente la ecuación. ¿Cómo es Tenía que...? un niño, tenía un niño que Ajá. decía que, o sea, justo, ¿no? Tengo 4 más 1, ¿cuánto es? Pues 41. O sea, ¿ves? Eso, claro, o sea, en su lógica es muy lógico, ¿no? Un 4 Así más como... un 1, ¿qué número forma? Pues un Exacto. 41. Pero entonces, ¿cómo? A ver, aquí tengo una duda. Cuando... Es que a veces me parece también que, por ejemplo, en las escuelas realmente no le toman el tiempo para trabajar con estos niños. Porque es como, bueno, pues en teoría tendrías que saber sumar, ¿no? A ver, te voy a enseñar qué es la suma. Y ya, si no te la aprendiste, pues ni modo, ¿no? O sea, es como, pues ya hay que avanzar. Pero realmente creo que todos estos problemas que nosotros ahorita mencionaste
no solo conllevan la parte como de aprendizaje, ¿no? Sino también la parte de autoestima, la parte también que los papás se pueden como desesperar, ¿no? Porque te digo de este video que lo voy a poner si lo encuentro, que era así como como que es que no es posible que no sepas cómo sumar. Porque te digo, nosotros pensamos que es un proceso muy sencillo y que obviamente cuando lo dominas, pues todo es sencillo. Pero, pero no es algo que un niño que viene arrastrando desde quizá grados. O sea, porque a mí lo que se me hace sorprendente es que, como decías tú, hay niños que no saben leer. Yo recuerdo cuando iba en la secundaria, había un cuate que no sabía leer. O sea, no sabía leer de que decía, por ejemplo, el día de hoy estoy muy así, así. Entonces que tú decías, oye, ya estamos en tercero de secundaria. Estamos en tercero de secundaria. ¿Cómo es que hubo, o sea, más allá de lo de lo que él tenga, cómo es que hubo alguien que no frenó eso? Que no dijo, oye, pues, que quizá no tienes dificultades, oye, a ver, vamos a trabajar en ello, oye, pasó en el kinder, ¿no? Cuando el kinder aprendes a leer, o ya pasaste a la primaria, pasaste tercero, cuarto, quinto, sexto, primero de secundaria, ¿no? Ya segundo, ya tercero. O sea, ya estamos a punto de ir a la prepa y no puedes seguir así. O sea, no hubo algo que te Claro. frenara. Pues yo creo que una de las dificultades, o bueno, uno de los problemas que yo he visto es que las escuelas ya no pueden reprobar, ya no te pueden hacer que repitas el año. Los papás son los que tienen que pedir que su hijo repite el año, pero tú como escuela no puedes, ya no puedes reprobar a los alumnos. Eso se me hace un problema gravísimo, porque imagínate, o sea, si los papás son papás ausentes, ¿no? Son papás que ni siquiera están al tanto de sus hijos o tienen muchas cosas que hacer y son niños que crecen con abuelos, con tíos o solos, ¿no? Porque también hay estas opciones de que papá y mamá llegan hasta las 8 o 9 de la noche y pues tú todo solito haces tu tarea, tú solito haces todo. Y a eso le agregas que la escuela, a lo mejor sí los puede mandar a llamar, pero no puede hacer más al respecto porque no los puede reprobar y no puede hacer que repitan de año en la primaria, pues obviamente no va a haber nunca un freno, ni de los papás ni de la escuela. Y entonces son niños que van, pues sí, siguen, no los reprueban porque los profesores lo que hacen es que les dan otras formas de evaluación. Entonces, pues estos maestros les dicen, ay, tú nada más lléname esta plana, ¿sabes? Tenía un niño, no, eso es todo un caso, tenía un niño que iba en segundo de primaria, no, creo que iba no, sí, segundo de primaria y ya iba a pasar a tercero. Y no sabía leer, no sabía escribir, no sabía sumar, no sabía restar, no sabía nada, ni siquiera sabía el alfabeto. O sea, en segundo de primaria, cuando los niños se supone que ya por lo menos aprendieron a leer y escribir, no sabía nada. Y la profesora, ¿sabes cómo lo evaluaba? Tenía un libro que era como de caligrafía. Entonces, haz de cuenta que era el alfabeto y tenía una hoja calca, o sea, tenía una hoja calca y el otro tenía el alfabeto. Entonces, lo que le hacían hacer era calcar las palabras, calcar las letras, y esos eran sus exámenes. O sea, era lo que el niño hacía todo el día en la escuela, calcar letras. Y a duras penas, así a veces, ¿no? Le mandaban, me acuerdo que le mandaban algunos ejercicios de preescolar, ¿no? Por ejemplo, cuenta esto. A ver, tacha todas las A's, tacha todas las E's, o sea, ejercicios así de preescolar y pues obviamente tenía un retraso así, no tienes idea, increíble ese niño porque, pues justo, ¿no? O sea, en primera sí tenía papás ausentes, por supuesto que sí. Muy pocas veces me hacían lo que yo les decía, ¿no? Por ejemplo, llegaron conmigo, yo obviamente les iba a dejar tarea y obviamente se tenían que poner con el niño. Y pues los papás no lo hacían. Era evidente y era obvio que si ni conmigo lo hacían, que era un poco más personalizado, pues con la escuela menos. Lo que la escuela también me comentó es que los papás le hacían la tarea al niño. O sea, llegué a hablar con las maestras y me decían, es que hay tareas que de repente llega el niño y ahí sí sabe escribir, ¿no? Sí sabe leer y sabe colorear súper bien. Wow, ¿no? Y así una semana, o sea, una semana que el niño entregaba tareas casi perfectas, pero en la escuela llegaba y no sabía hacer nada. Entonces, los papás le hacían la tarea al niño para que las maestras
¿cómo puedes decirlo? Pues para que me dejaran de molestar, ¿no? Así de, ya cállate, ya, ahí está tu tarea. O sea, imagínate, ¿no? El problema sí es un grave problema. Es muy difícil frenar ese tipo de cosas. Sí, y como decías, a veces a veces me parece complicado poder entender eso porque es como tú decías, oye, esto es personalizado, ¿no? Ya si tú vas con un psicólogo para poder atender los problemas de aprendizaje de tu hijo, en teoría tú tendrías que estar consciente que va a haber cosas que vas a tener que cambiar. Porque si no las cambias, porque tú puedes avanzar muy bien durante la sesión, pero hay cosas que se tienen que reforzar en en la casa. Yo siempre lo he manejado la analogía como del gimnasio, ¿no? O sea, a lo mejor tú lo ves una vez a la semana o las veces que sea. Pero pues es como si vas a una semana al gimnasio nada más una vez a la semana y buscas ponerte súper fuerte en 2 meses. O sea, no hay Sí, pues forma, ¿no? jamás. O Ajá, sea, es claro. como, o sea, vas una y a lo mejor faltas otras 2 semanas, ¿no? Y ya regresas y pues a ver si funciona. Entonces, eso es algo constante y es algo que a veces creo que mucha gente que tiene hijos y sobre todo que tiene a veces hijos con problemas de aprendizaje realmente no está consciente de las implicaciones que tiene. Tener hijos es algo que es demandante en el sentido en el cual a diferencia de a lo mejor otros animales, los seres humanos necesitan mucho tiempo para poder ser independientes, para poder tomar sus propias decisiones y sobre todo para ser conscientes, ¿no? Si nosotros tenemos algún problema psicológico, pues vamos al psicólogo, hacemos nuestras propias tareas y nos dejan tareas dependiendo de qué es lo que estemos haciendo, pero un niño no es como que, ah, bueno, pues, o sea, a lo mejor le dice, oye, Pepito, tienes que hacer esto, pero pues a él se le olvida o piensa en otra cosa, pero la idea es que los papás puedan reforzar eso y generen ese vínculo y esa responsabilidad, pero si el papá no tiene esa responsabilidad, o se me hace bien difícil. La verdad es que yo sí le diría a la gente que si quiere tener hijos, buena onda, tener hijos no es cualquier cosa. O sea, yo lo pienso muy profundamente, lo he pensado mil y un veces y no tendría hijos, precisamente por eso, porque si no te puedes comprometer con el hecho de que haya un ser humano que dependa de ti, no lo hagas. O sea, en realidad no va a cambiar. O sea, así tengas un hijo muy brillante, o sea, tengas un hijo superdotado, va a depender de ti para muchas cosas. Y si tú quieres, tienes tus propias metas, tus propios sueños, y no quieres que se interrumpan, porque a lo mejor muchas personas ponen en pausa ciertas cosas cuando tienen hijos, porque obviamente necesitan ayudar al desarrollo de su hijo. Mejor en buena onda no lo hagan. Ya, o sea, no lo hagan, no lo hagan. En exclusiva, Emanuel no quiere hijos. Ah, No, sí, ya es algo que yo decidí ya hace un tiempo por lo mismo, porque siento que es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que tú tengas al cargo un ser vivo o sea, eh, es algo que tienes que asumir con toda la responsabilidad del mundo. Entonces, yo sí haría un llamado a los papás que tienen problemas en cuestiones a lo mejor de que a veces les dificulta hacer las tareas con sus hijos, cuando van al psicólogo, que puedan seguir el entrenamiento o el tratamiento que tienen. Que sí lo hagan, que se tomen un tiempo, que organicen sus tiempos y que no lo tomen a a la ligera porque pues a lo mejor como tú decías, este niño pues, le hacían las tareas, ¿no? Yo recuerdo también que eso pasaba en mucho, sobre todo en la primaria, que era así como, más como cuando era así como decías, como cosas de caligrafía, que era bien aburrido ese método, ¿no? Ese como, recuerdo que en las vacaciones a mí de Semana Santa me dejaban acabar todo el libro, ¿no? Y decía, ¿cuándo se va a acabar este infierno? En manuscrita que ya nadie usa, ¿no? Es así como... Entonces, que tú le das la tarea a tu hijo, la verdad es que pues nada más es ocultar, pero el problema sigue ahí, ¿no? Es como meter las cosas bajo la alfombra. O sea, a lo claro. mejor estéticamente y para, como dices, callar la opinión o los miles de recados de la escuela, pues ya, bueno, ya la hizo ya. Pero en el fondo estás perjudicando mucho más de lo que le puedes ayudar.
Por supuesto, y eso va a salir un día, o sea, en algún momento va a salir porque, por ejemplo, este niño, ¿no? Pues la verdad hubo un momento donde la escuela habló con la mamá y le dijo, mire, ok, si usted sigue con esto, ¿no? O sea, porque de verdad se habló tantas veces con esos papás y era como de, a ver, si ustedes siguen con esto, pues la neta es que empiecen a pensar en qué carrera, qué oficio, ¿no? O qué carrera técnica va a tener su hijo porque él no va a llegar a una universidad. O sea, seamos realistas, ¿no? Es más, suerte que llegue a entrar a preparatoria, ¿no? A menos que ustedes tengan mucho dinero y se la paguen. O sea, de verdad se tuvo que hablar así con los papás, de decirles, a ver, pues si esto están haciendo, esta va a ser su realidad en un futuro, ¿no? Entonces creo que mucho de también a veces del trabajo, tanto de las escuelas, la verdad, y de los psicólogos, pues sí es plantear escenarios reales, ¿no? A pesar de que a los papás no les guste escucharlos, creo que es muy importante que también ellos tengan escenarios reales de lo que va a pasar en un futuro si esto sigue así. Solo, obviamente, con este tipo de papás, ¿no? Porque hay otros muy comprometidos, no con todos, ¿no? Ah, sí, no, sí, sí. Por supuesto, pero en este caso, de verdad ha sido uno de los casos más difíciles que sí me han llegado. Y no, o sea, aunque le dijimos eso, de verdad no había respuesta de los papás. Muy triste situación. Papás, por favor, no sean así nunca. Indiferentes ante los problemas de sus hijos. No se trabajan realmente no van a pasar. Si no trabajas los problemas de aprendizaje, tu hijo no de un día a otro se va a despertar diciendo, ay, ya entiendo todo. O sea, eso no va a pasar. Todo te requiere de un proceso. Y es un proceso el que un niño pueda sumar, incluso aunque más allá de que hablemos, a lo mejor como tú decías, a estos papás de universidad, en cualquier oficio, o sea, necesitas poder sumar, ¿no? Incluso, o sea, a veces cosas que nosotros consideramos básicas en cuestiones como de, incluso no sé, hasta para poder limpiar un parabrisas, este, pues si te dan dinero, ¿no? O si te dicen nada más, dame 10 de aquí, o sea, en que tú sepas dar cambio, ¿no? O sea, a lo mejor estas cosas como de, oye, me das 5 para darte 50, ¿no? Que son, A mí no, no manches, en serio, a mí me costó un buen trabajo cuando era niña sí, entender eso. O sea, yo me volvía loca. Mi mamá me dices, decía, no, no, pues ve al me está mercado, robando, ¿no? Me está robando. dame dos para darte cinco. Y yo, no, pero ¿por qué te voy a dar 2 pesos más? Ajá, No, o exacto. sea, me costó. Yo digo, bueno, si se supone que, bueno, no somos tan atípicos. Y me costó, ahora imagínate un niño que pues ni siquiera justo entiende conceptos básicos, ¿no? Sí, pero es que creo que por lo menos esa parte como de que dicen, oye, a ver, si tú me das, o sea, si son 55, ¿no? Y tú me das 5 y te doy yo, o sea, me pagas con uno de a 100, ¿no? Me das 5 y te devuelvo 50. O sea, entender eso, incluso es algo que creo que no te explica nadie. O sea, yo no recuerdo nunca ni en la escuela ni en mi casa que me hayan dicho. Es como algo social, ¿no? Que la gente entiende y que dices, bueno, pues le di 105, pues me tiene que dar 50, ¿no? Entonces, pero es como, ¿por qué le estoy dando dinero de más? El valor ya no es calculado a ese dinero de más, sino que te está devolviendo lo exacto. Pero sí, pero me acuerdo yo también que me pasaba cuando me mandaban solo, que sentía que como que me estaban robando. Ya sé, sí era muy feo. ¿Qué es? ¿Por Y qué me mis estás papás en vez robando? de que me ayudaran era como, pues ¿qué no sabes sumar? ¿Qué no sabes restar? Y yo, Sí, pero no, ajá, pero es que no entiendes ese concepto, porque te digo, precisamente volvemos a eso, el sumar, o sea, el sumar y el poder intercambiar es un proceso, no es tan sencillo y sobre todo cuando no lo sabes, o sea, no es como, por ejemplo, dice, pues que sea carpintero, ¿no? O sea, para eso necesitas, o sea, saber cuántos centímetros, ¿no? O sea, todavía es otro proceso mucho más complejo que es entender unidades de medida, centímetros, metros, pulgadas, ¿no? Sobre todo que son cosas que es conversión, porque muchas veces cuando nosotros compramos muebles, por ejemplo, pues mide tantas pulgadas de grueso, ¿no? Las tablas, los tubos, los diámetros, ¿no? Entonces, todo eso sí requiere que sea súper complejo, ¿no? Yo he visto, a mí me gusta ver mucho videos de, por ejemplo, de gente que se dedica a la electricidad porque
pues algo que yo no sé y que me gusta, que te hablan de cosas que son pues, física, ¿no? O sea, que te hablan de electricidad, de tierra física, que te hablan de amperes, volts, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas es o todavía mucho más, o sea, va más allá de lo que normalmente vemos en la escuela. Entonces, si no entiendes el concepto nada más de un solo número, Claro. o sea, de entender por qué ese palito es uno, ¿no? Y esas bolitas son 8. O sea, si no, como decía, si no entiendes ese concepto, pues es que no puedes hacer Y aparte son realmente 8 nada. unidades, ¿no? O sea, porque también eso es algo muy importante, que los números, pues, o sea, 8 unidades, 8 centímetros, pueden ser 8 metros, 8 litros, ¿ves? O sea, y solo estamos con el 8, con un número, pero es muy complejo. No, y más, o sea, y ahora súmale esto que puedes fraccionar el número, ¿no? O sea, puede tener valores medios, ¿no? O sea, 8.1. Yo me acuerdo que, o los negativos, ¿no? Que dices, oye, ¿por qué no tienes el cero y después está el -1? Pero ¿por qué el -1, no? O sea, no es mayor que cero, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que yo recuerdo que después es fracciones, divisiones. O sea, es puntos decimales, ¿no? Que a la fecha Fracciones, no. o sea, yo luego así he hecho algunos ejercicios de, por ejemplo, de divisiones y digo, no, la calculadora, ¿no? Ya la calculadora. Pero incluso para usar la calculadora debes entender por qué está saliendo por qué está saliendo ese valor. Simplemente Entonces, para hacer cuentas en un bar, o sea, de, oye, ¿cuánto consumiste tú? ¿Cuánto todo? Y aparte, ¿cuánto es de la propina? Y entonces, ¿cuánto nos tenemos que repartir? no, incluso, sí, sí, igual porque a veces que te cobran de más, ¿no? O sea, que dices, oye, a ver, ¿por qué? ¿Por qué si las, no sé, tomamos tanto o comimos tanto y cada uno cuesta 100? ¿Por qué me están cobrando y somos dos? Tendría que ser, no sé, 150 cada uno, 300, ¿por qué me está cobrando 600? Sí, O sea, claro, no, sí incluso son dices, oye, muchos. bueno, ya le incluyeron la propina, órale, pero incluso así no sigue sin dar, ¿no? Entonces, realmente como para poder tú entender cómo funciona, realmente es algo que necesitas entender para poder sobrevivir porque después todos son, después en la vida adulta, la mayoría de cosas son transacciones que pueden reflejar dinero, ¿no? Pero tú dices, bueno, pues si gano tanto y falte, o sea, incluso eso, yo me acuerdo que cuando trabajaba en una oficina decía, bueno, pues a ver, si hoy falto, ¿no? O sea, si gano tanto y mi día cuesta tanto y Sí, falto es tal muy día, godín. pues es menos tanto dinero, ¿no? Bueno, pues no importa. Vida Entonces, adulta, vida pero adulta. incluso para ese tipo de cosas, o sea, a lo mejor cosas como que el seno, el coseno, ¿no? En la O sea, quizá a integral, lo mejor las derivadas. todo son cosas que a lo mejor no ocupamos en la vida real, ¿no? Que no. A ver, derívame esto. ¿Así? Pues no, eso no va a pasar, ¿no? O sea, no va a decir, oye, a ver si te voy a vender el kilo de papaya, por ejemplo, que me hagas esta integral. Pues eso no va a pasar, o sea, eso no va a pasar. Al menos que te dediques a algo que realmente los ocupe como alguna ingeniería. Pero, pero por lo menos sí los papás y sí se tienen que entender que es muy importante el poder apoyar a los niños a que aprendan esto, ¿no? Para Entonces, que al final pero sean adultos funcionales e independientes. O sea, yo creo que es lo que todos los papás quieren, ¿no? O sea, que se dedique a lo que sea, pero que sea funcional e independiente en la sociedad, en la vida, que se pueda valer por sí mismo. O sea, no conozco a nadie, a ningún papá que me diga que no quiera eso. Entonces, es algo tan básico. ahora yo quisiera hacerte una pregunta quizá un tanto compleja, este, pero bueno, a ver, vamos hablando de algo que tocamos en el primer punto. Pues hay que entender que a veces cuando nosotros, como decías, no tenemos a nuestros hijos o familiares, hermanos, etcétera, no están pudiendo comprender estos conceptos de los que hablamos. Hay que llevarlo con un profesional porque es la forma más sencilla. Pero qué pasa, Mariana, cuando pues tú sabes que vivimos en una sociedad en la que no todas las personas pueden pagar una sesión, ¿no? No es accesible para todo el mundo por miles.
de factores. ¿Qué es lo que podría hacer un papá que a lo mejor está viviendo una situación económica complicada que no le alcanza para poder llevar a su hijo al psicólogo, pero cómo podría ayudar a su hijo? Pues yo creo que lo primero que le recomendaría a los papás sería que ellos mismos desglosen su actividad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros como adultos hacemos una suma, una resta, una división, multiplicación, etcétera, ya tenemos muy interiorizado ese proceso. O sea, ya no sale como en automático. Pero lo que yo les pediría es como, a ver, usted siéntese y haga una suma y piense cómo usted piensa. ¿Me explico? Analiza cómo piensas, qué es lo que haces, qué es lo primero que ves, qué es lo primero que sumas, por qué lo sumas así, ocupas los dedos, qué otras cosas ocupas para apoyarte. O sea, desglosa minuciosamente tu misma actividad para que tú puedas explicarlo mucho mejor. Y luego, ya que tú desglosaste bien la actividad para cualquier cosa, ahora sí puedes explicarlo secuenciando y segmentando por pasos. Entonces, número uno, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, cuando nosotros leemos, ¿no? Recomendaciones. A ver, trata de pensar cómo lees. Lees por sílabas, recomendaciones. O lees por sonidos. O sea, piensa cómo vas siguiendo tú la línea, ¿no? O si lo haces muy rápido, perdón, y ya vas a la siguiente palabra. ¿Cómo le haces para entonar eso? O sea, yo sé que son cosas que ya están súper automatizadas en los adultos, pero si realmente se ponen a pensar en esto, le pueden ayudar mucho más a un hijo. Entonces, número uno, analiza tu propia actividad. Número dos, hazlo antes de enseñarle. Siempre tienes que hacerlo tú antes. Siempre tienes que resolverlo tú antes porque luego hacemos que el niño se confunda más. Entonces, si le estamos enseñando fracciones, bueno, primero tú haz fracciones. Primero tú date a la tarea de hacer las cosas o investigar a lo mejor un poquito por tu cuenta. Hazlo. Primero tú resuelve la tarea, ¿no? De tu hijo. Ya que tú la resolviste, a ti ya te quedó súper clarísimo cómo lo hiciste, porque aparte ya analizaste cómo lo hiciste, ahora sí le puedes enseñar. Y eso sería como algo muy básico, ¿no? O sea, algo muy básico que siento que todos pueden hacer, porque a lo mejor ya otras recomendaciones sí serían como enfocadas a si tienen este problema. Por ejemplo, si tu hijo o hija tiene problemas de dislexia, esto quiere decir que confunde la D con la B, la P con la Q, ¿no? Eh, en la escritura y en la lectura, lo más importante que tienes que reforzar es la orientación. Entonces, tienes que ponerle a tu hijo ejercicios que tengan que ver con izquierda, derecha, arriba, abajo y en el plano gráfico, o sea, en el cuaderno. Si tu hijo tiene problemas de conciencia fonológica, por ejemplo, que tú le digas Guillermo y él lo escriba con J, o que le digas aguacate, no sé, igual lo escriba con J, entonces, y tenga estas dificultades al momento de que escucha, o sea, que no reconoce muy bien el sonido, ¿no? O sea, lo escribe el aguacate, pero el niño, ¿no? O sea, tú le dijiste aguacate y el niño escribió aguacate. Entonces el niño no está teniendo como bien esta parte de la conciencia fonológica porque al momento de que escribe, pues no va sonido por sonido y letra por letra, ¿no? Entonces, si tienes ese problema, lo que yo te recomendaría es que hagas muchos ejercicios donde únicamente sean de escuchar y reconocer. Por ejemplo, no te enfoques en que lo repita miles de veces, no te enfoques en que haga miles de ejercicios con la G y la J, no. O sea, lo único que él primero tiene que distinguir es el sonido G y el sonido y él que lo distinga a sí mismo. O sea, lo distingue escuchándote y lo distingue cuando él mismo lo dice. Jaguar. Él tiene que distinguir esta y esta G. Si cuando logres eso, ya, ¿no? O sea, pero primero sonidos. Entonces, vamos con cosas como más puntuales o recomendaciones más puntuales dependiendo cuál sea
la situación, pero yo creo que esas que te acabo de decir son más que suficientes porque es lo que más me he encontrado. Sí, quizá, o sea, sí, hay que recalcar que estas recomendaciones no sustituyen el trabajo de alguien que puede ser un psicólogo, como es tu caso, que se especializa en el trabajo con niños en estos problemas de aprendizaje, pero que por lo menos sí vayan los papás teniendo en mente que hay cosas que hay que trabajar más allá de lo que le dan en la escuela y, y que en la oportunidad que tengan sí acudan con alguien. Es importante que se le realice una evaluación, que es algo que me parece que no hemos comentado, pero que es importante, que no es como, no es solamente, pues tiene este problema para reconocer letras y que digas, pues ya, o sea, con lo que me dijeron, pues ya vamos a trabajar, sino que sí tiene una secuencia de pasos y una evaluación. ¿Qué nos podría decir de la evaluación, Mariana? Como, a ver, yo papá llevo a mi hijo y qué es lo que tendría que esperar o qué es lo que podría esperar de llevarlo al psicólogo. Bueno, lo primero es cuando tú vas a pedir una evaluación con un problema de lenguaje, tiene que ser un psicólogo que haga una buena historia clínica de todo el proceso de escuela, ¿no? O sea, cómo le fue en el preescolar, cómo le fue en la primaria, ¿no? Cuáles errores tenía, o sea, hacer como realmente este análisis para atrás en la escuela. Y sí o sí, yo diría que tiene que tener comunicación con la escuela para que los maestros puedan decir cuáles son las dificultades. Eso haría un buen psicólogo, no fiarse pues solamente de lo que está diciendo el papá, ¿no? Sino pedir también la opinión de qué está pasando en la escuela. Entonces, se tiene que conjuntar pues el pasado del niño en la escuela, presente, qué es lo que está diciendo la maestra y qué están diciendo los papás. Y la otra es que yo considero desde mi formación, desde mi marco teórico, etcétera, como desde mi, pues sí, ¿no? Como desde mi marco teórico de todo lo que he aprendido, pues que no es bueno si te hacen una evaluación donde únicamente juntan todos los síntomas y te dan un nombre. Por ejemplo, me refiero a, la maestra dijo que se confunde la D y la B. También los papás lo dijeron, ok. Y entonces van haciendo un listado, confunde de B, escribe lento o se salta, se come letras, escribe palabras divididas, ¿no? Entonces hacen un listado, 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 listado y al final le dan un nombre. Ah, mira, es que todo esto se llama tal. Yo creo que esa no es una evaluación porque pues es algo que los papás ya saben. O sea, es como, a ver, yo ya sé que mi hijo tiene todas estas dificultades, ¿no? Yo ya sé que mi hijo no escribe bien, yo ya sé que mi hijo no lee bien, yo ya sé que mi hijo no hace buenas operaciones. Y entonces que nada más le den un nombre, ¿no? Ay, es que mi hijo tiene dislexia. Ajá, ¿y por qué? O sea, y luego, ¿no? Entonces, si nada más te dan un listado de los síntomas que tú ya sabes y que la escuela ya sabe y solo les dan un nombre, eso no es una evaluación. Lo que tienen que hacer un verdadero psicólogo o neuropsicólogo o psicopedagogo, no lo sé, pues sería encontrar las causas de por qué el niño tiene estas dificultades. O sea, no solamente ponerles un nombre, sino también encontrar el por qué. ¿Cuál es la raíz de estas dificultades? Que era lo que yo les decía. O sea, si el niño tiene dificultades con D y B, no es porque, o sea, no es ya dislexia y ya, ¿no? Sino tiene que ver con un trasfondo de problemas de orientación espacial, ¿no? Entonces, es muy probable que en otros ejercicios tenga dificultades con la orientación espacial también. Entonces, cuando encontramos la raíz, pues obviamente lo peor que le puedes hacer al niño es ponerle miles de planas con la D y miles de planas con la B para que lo comprenda, porque su problema no es ese, ¿no? Su problema son problemas de orientación espacial que se le dificultan y que eso más bien
hace que causen otros problemas. Por ejemplo, cuando si tienen problemas con orientación espacial, aparte de esto, por ejemplo, puede que no puedan seguir la lectura renglón por renglón, que se salten renglones, ¿no? O sea, que no logren orientarse en el espacio de su cuaderno al momento de leer. Cuando están dibujando algo, pues también se les complica mucho dibujar porque no tienen una buena organización en el espacio. También puede ser que en el cuaderno escriba el título a la izquierda o a la derecha, escriba cosas centrales en el cuaderno, o sea, que tenga un relajo en su cuaderno al momento de escribir bueno. Entonces, ¿ves? Todas esas cosas se dan por un problema de orientación espacial. Entonces, es por eso que los psicólogos tienen que saber por qué el niño tiene esos problemas, ¿no? Y en qué otras cosas está afectando esto. Y no solamente que te digan, tiene todo esto, check, 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 es dislexia, es disgrafia, es discalculia. Y ya, su evaluación de mucho dinero, ¿no? Solo porque le dieron un nombre, pues no, eso no es. Sí, porque tú decías, son cosas que incluso aunque no seas psicólogo, ya las sabes, ¿no? O sea, es como no, pues es que no, como decías, tiene problemas para pronunciar ciertos fonemas. Pues eso ya, aunque no seas psicólogo y el papá pues ya lo sabe, ¿no? La escuela ya lo sabe, sino sí tiene, como decías, muchas veces sí tenemos que darle. Es que no solo es el nombre lo que va a definir qué es lo que se tiene que hacer, sino, como decías, todo el trasfondo, ver también si son cosas, a lo mejor cosas que tienen que ver solo con que no entendió, por ejemplo, hablamos de las sumas, con que solo no entendió el concepto de suma, pero cuando como decías, lo puedes descomponer y el niño le queda claro y no tiene ningún problema neurológico, muy probablemente pues ya que él entienda y que pueda ejercitar esta parte, va a ser como algo que va a cambiar, pero ¿qué pasa si no? Claro, o sea, por ¿Qué ejemplo, pasa dicen, si? tienen, perdón, por No, ejemplo, no, sí, sí, dicen, dime, no dime. saben sumar, ¿no? O sea, es que no sabe sumar, pero no es que no sepa a lo mejor sumar, o a lo mejor no sé el concepto, sino que no acomoda bien los números al momento de realizar una operación y todos los resultados le salen mal. Pero una vez más, ¿ves? Eso otra vez sería como problema de orientación espacial en su cuadernito, que no logra organizar dónde poner las cosas y no es que no sepa sumar, ¿no? Sí, es muy importante que, como decías, que las evaluaciones tengan esto, porque como dices, hay veces que son como evaluaciones que sí son caras, pero que realmente no, pues no es como, bueno, pues ya me está describiendo que tiene tal cosa. Pero, pues, ¿qué, no? O sea, ¿qué con eso? Si no, si necesitamos que, creo que todos, como, incluso creo que los papás más, sí necesitan como que la evaluación sí les permita más o menos visualizar las acciones que se deben de tomar después. Porque es algo que va a definir muchas cosas y que nos va a poder orientar en qué hacer con nuestro hijo, en cuál es el tratamiento. También, como dices, la comunicación con la escuela es muy importante para que también ellos sepan que pues el niño ya está siendo tratado. Porque no sé si tú lo has notado a veces con los niños con los que han trabajado y también con los papás, como que a veces el que a la escuela les notifique que su hijo necesita ir con un especialista, como que para ellas es algo, no sé cómo describirlo, no sé si sea como doloroso o de pena o de cómo es posible que me estén diciendo esto, porque muchas veces como que el recibir un como diagnóstico o el recibir como esto, como algo confirmatorio de que tienes, de que no hay algo normal en ti, como que a veces es cuestión como de que la gente no quiere hacerlo. No sé si lo has notado o te ha pasado. Por Sí, ejemplo, sí me ha gente que dice, pasado. Ajá, dime. no, perdón, nada más gente como que tiene, no sé, pues que le sale, no sé,
cosas así, y esto, o sea, esto estoy hablando de cosas graves y que cosas graves que cuestión pueden matarte y cosas sencillas, sencillas entre comillas que no necesariamente te lleven a la muerte, pero gente que empieza a notar como que le empiezan a hacer una bolita en el pecho, que dice, no, pues es que probablemente sea cáncer, ¿no? Y y que digan, no, no, es que si me dice el doctor que es cáncer, mejor no. Mejor no, Ok. no voy a ir, ¿no? Y a lo mejor, y sí es, y a lo mejor nada más si ibas en ese momento el doctor te decía, pues sí, mire, le hacemos su biopsia, si es cáncer, ¿no? Una cirugía, está chiquito, no tiene ningún problema, váyase a su casa. Pero ¿qué pasa si ya crece después? O incluso no sea cáncer y tú vivas con esa ansiedad de que es cáncer, ¿no? A lo mejor nada más es un absceso, te hacen una cirugía pequeña y ya. Y lo mismo pasa, creo que en esta parte, ¿no? O sea, a lo mejor no es como, no siempre es como así el escenario más grave ni es cuestión como de avergonzarse, pero, pero es algo que a veces mucha gente no, por lo cual no decide el ir a atender esas partes. Pues me ha tocado, más bien, me han tocado papás que lo hacen porque la escuela los está obligando. O sea, eso me toca mucho, como su hijo ya no puede seguir en la escuela si no es atendido. O sea, ya les dan como un ultimátum. Y entonces son como de, bueno, ya ahí voy, ¿no? Está bien. Pero porque son papás que dicen, ay, pues es que solo es flojito. Ay, es que cuando quiere hacer las cosas sí las hace, ¿no? Nada más que es flojo y no quiere. Entonces, eso me ha tocado mucho con papás. Mm, me ha tocado papás, por ejemplo, también, sobre todo en conducta. Yo creo que eso me toca más en conducta, que justo son como, no, pues es que yo no creo, ¿no? O sea, no creo que sea así, o me dijeron esto, pero pues conmigo no se porta bien, o conmigo no es así. Este, pero no, nunca me ha tocado papás que no van, o bueno, no, pues no porque no van, pero no me ha tocado papás que digan, ay, es que yo no quería venir porque tenía miedo de que me dijeran esto. En problemas de aprendizaje no me ha tocado, pero sí me ha tocado, por ejemplo, con niños que son, que por ejemplo les dieron o sea, vienen con nosotros y les dan un diagnóstico de autismo, ¿no? Entonces, ahí sí, cuando se trata de trastornos del neurodesarrollo, yo creo que es un poco más complicado para ellos. Ahí sí yo creo que son como, sí quiero, porque sí sé que mi hijo es medio diferente a los demás, pero no quiero afrontarlo, ¿sabes? Sí me duele, claro, yo creo que sí, también es un proceso doloroso que te digan, sabes que tu hijo tiene autismo, porque aparte siempre va a tener autismo, ¿no? O sea, no es como que se le va a quitar o con un medicamento y ya no va a tener, ¿no? O sea, es algo que vas a tener que, sí tiene que procesarlo el papá o los papás, porque vas a necesitar terapia probablemente mucho tiempo, ¿no? Para socializar en muchos momentos o cambios drásticos en su vida, ¿no? Que no logran procesar como bien los cambios. Entonces, lo he visto más con trastornos de neurodesarrollo que con aprendizaje. Con aprendizaje solo es esto, que en la escuela los obliga, pero en otros casos sí. Sí, y creo que hay algo que decías y que con esto me gustaría como ir cerrando es la parte que decías, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que es flojo, pero conmigo sí. O aquí en la casa sí lo hace y en la escuela no. Pero que eso debería ser una señal de alerta, ¿no? Que es por qué no lo hace en la escuela o por qué no quiere ir a la escuela. Me acuerdo que vi hace poco un video, no sé si te apareció, de un papá que puso a su hija a vender mazapanes porque no quería ir a la escuela. Que quizá, pues, o sea, en el sentido, pues a lo mejor se te hace chistoso, pero sí habrá que entender el trasfondo de por qué la niña no quiere ir a la escuela. No, 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 no es el hecho de que a veces está esta parte de que no te gusta la escuela, porque muchas veces tú y yo que hemos estado ya muchos años en la escuela, pues a veces es como que tienes una maestra que no te explica bien o que te regaña por todo o que te limita en el sentido de que, no, aquí sí no colores, aquí no sé qué, ¿no? Entonces, sí los papás tendrían que llamarle la atención, oye, ¿por qué mi hijo no quiere ir a la escuela? ¿Por qué mi hijo, pues le cuesta mucho trabajo,
cosas tan sencillas como pues, despertarse, ponerse el uniforme, ¿no? Que esté como desmotivado, sí debería ser un punto de alerta y decir, oye, pues, ¿qué pasa? Sí, sobre todo, bueno, de hecho, hay dos líneas de desarrollo, del desarrollo, ¿no? En el kinder, la línea del desarrollo es muy social. Entonces, los niños en el kinder deberían tener muchas ganas de ir porque se trata de jugar, se trata de estar con más niños, ¿no? Tener juguetes nuevos y, o sea, debería ser una experiencia pues placentera porque los niños realmente al kinder deberían ir a jugar, ¿no? O sea, siento que también es un problema que todos se enfocan mucho en que aprenda, va a salir leyendo, escribiendo y sabiendo los números, ¿no? O sea, es un niño de 5 años, ¿no? Y le quieres meter todo esto cuando, pues justo, ¿no? Debería ser muy social. Luego llegan a la primaria y en la primaria la línea del desarrollo sí es de aprendizaje, o sea, sí es más de que le guste aprender, de que le guste aprender cosas nuevas, que salga de la escuela y el niño te pueda decir, es que hoy nos enseñó la maestra sobre los mamuts, que hace mucho tiempo existieron, ¿sabes? Que el niño tenga este interés por como, wow, eso no sabía, ¿no? O sea, del sistema solar, es que en la escuela nos enseñaron que el sol y la luna, no sé, ¿no? Ahí sí es preocupante que tu hijo no tenga esta motivación. Sí es algo que debería alarmar a los papás, que los niños no salgan con esa como alegría de haber aprendido algo nuevo, ¿no? Eso sí, aunque sea en una materia, digo, a lo mejor ciencias naturales, no sé, historia, algo que le haya gustado, ¿no? Y luego en la secundaria otra vez nos vamos con lo social. Cuando llegamos a la secundaria ya no es tan importante como del wow, ¿no? De cosas nuevas que estoy aprendiendo, pero sí es vital que tengan ganas de ir y que tengan buenas relaciones con amigos. O sea, que tengan amiguitos, que se lleven bien con los del salón, ¿no? Otra vez vamos con la línea de desarrollo social. Entonces, um, sí es fuera de eso, ¿no? No tener estas dificultades que les estamos diciendo, bueno, más bien perjudican su autoestima, porque los niños se comparan entre ellos. Y entonces, si yo leo feo y se burlan de mí, claro que ya no voy a ir a querer ir a la escuela. Si yo escribo mal y me tardo mucho, cuando me dejen hacer tareas en equipos con mis amigos, no van a querer hacer equipo conmigo. Claro que eso va a dañar mi autoconcepto, bueno, su autoconcepto, su autoestima. Por supuesto que no van a querer ir a la escuela. Entonces, justo como dices, a lo mejor puede haber de dos, ¿no? Algo malo está pasando en la escuela, algún niño lo molesta, etcétera, pero también puede pasar que por esos problemas de aprendizaje el niño se sienta súper intimidado, mucho menos que los otros compañeros, y claro que ir a la escuela va a ser algo horrible. Entonces, o sí, si en la primaria el niño no quiere ir a la escuela, algo malo está pasando. O sea, realmente sí es algo de preocuparse. Sí, porque una cosa es no querer ir porque te da flojera, que a todos nos ha pasado, O que ¿no? te quieres quedar Incluso, dormido. ajá, incluso hasta a veces ya en la vida adulta salir con amigos, a veces como, ay, ¿no? Ir a Como trabajar. no, Ay. ajá, ándale, ajá, exacto. O sea, a veces sí es como cosas que no te gustan, que eso me parece que es normal, pero como decías, cosas ya de que sean una recurrente que el niño no quiere ir a la escuela, sobre todo estas partes a veces de que de que se burlan del niño, de que sí hay de que a veces sí hay temas como muy graves en cuestiones que son pues esta parte como de bullying, pero que sí llegan a cosas tan graves como que que niños piensen en el suicidio. Entonces, sí son cosas que los papás deberían de tener en cuenta y que a veces las Los escuelas dejan son como pasar. muy negligentes en eso, ¿no? Es como, pues no sabía, pues no, pues cómo. Entonces, sí hay que hacer como un llamado de nuevo a los papás que se involucren más en la parte de educación de sus hijos y que no confíen al 100% en las escuelas, no porque no se pueda confiar en ellas, pero hay veces en las que a las escuelas realmente, no digo que todas, pero hay ciertas escuelas en las que realmente no le ponen esa atención a los temas que ellos sí deberían de ver, porque es obligación saber de qué niños se están burlando, a qué niño a lo mejor le esconden sus cosas, se las tiran, este,
Yo recuerdo que cuando iba en la secundaria, pues había niños a que le robaban celular cada que se compraban uno, ¿no? Entonces, pero el niño no decía porque le daba miedo y cuando llegaba a decir, pues decían, pues vamos a investigar, pero con indiferencia. Entonces, no siempre las escuelas les dan la confianza a los niños Sí, y sobre todo que los papás generen la idea de que es importante que los hijos confíen en sus papás para poderle decir ciertas cosas. A veces es como, a veces lo ocupan como meme y como chiste, pero es muy común el ver que un hijo quiere hablar con su mamá. Dice, oye, fíjate que pasó esto, ¿no? Entonces, o que la mamá no le ponga interés, ¿no? Yo recuerdo, hay algo que me marcó muchísimo, fue que una vez yo iba en el metro y iba una niña que tenía creo que era un trompo o un yoyo, y le enseñaba y aprendía unos trucos, ¿no? Ves que con el trompo pues puedes hacer, ¿no? Que lo avientas y que pues, lo puedes poner en tu mano, ¿no? O que pues, haces diferentes cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que esa niña estaba haciendo eso y la mamá así como, sí, sí, sí. Ni le ponía atención, decía, mamá, mira, ¿no? O sea, así como pues esa niña para ello pues le llenaba de orgullo el poder hacer esas cosas. Pero realmente la mamá pues era como, ¿no? O sea, ni siquiera la volteó a ver. Entonces me pareció muy complicado eso. Y después vi el otro lado, que era un niño con su papá y un niño que estaba contando chistes de los Minions, porque lo escuché, que realmente no daban risa, o sea, objetivamente no era gracioso. Pero el papá se reía y le decía, a ver, cuéntame otro, ¿no? Y ya el niño viene emocionado contándole a su papá. Y eso marca un buen la diferencia entre no solo que el niño se sienta con seguridad para hacer otras cosas frente al mundo, sino también para que sienta seguridad en contarte algo. No sé, cómo un niño, cómo tu hijo se va a acercar a ti diciéndote que hay niños que lo golpean o hay maestros que lo golpean o que lo tratan mal. Si tú cuando te quiere hablar estás así. Ujú, ujú. claro. O O defiéndete, estás ¿no? en el Esa cosa, pues ¿qué no celular por qué no y tienes manos? Ajá, ¿o qué no tienes manos? O sea, no es eso, ¿no? Sino que, o sea, que el niño probablemente no tiene esos recursos para poder enfrentar, ¿no? La seguridad como para poderle decir a la maestra. Y esto tendrían los papás que decir, este, o sea, sí, ¿no? O sea, sí los papás a veces ponen esta barrera para que el niño no tenga a nadie y realmente como no tiene a nadie y no tiene una buena autoestima, muy probablemente tampoco tenga una gran cantidad de amigos y no tenga con quién hablar. Entonces, no sé, a veces yo digo, pónganle atención, o sea, sí tómense un tiempo. A veces sé que la vida es complicada, que todos tenemos cosas que hacer, que es como pues, que tú estás metido en TikTok y que pues, está muy padre y que no te gusta que te interrumpan, porque pasa, pero es algo que obviamente que un niño necesita y un niño no puede resolver el problema como un adulto, ¿no? Me acuerdo, no sé, creo que tú lo habías compartido en algún momento también, que era que a veces trataban a los niños como si fueran adultitos, que no son adultos, ¿no? O sea, no es como el hombre o mujer en chiquito, ¿no? O sea, no es equivalente. A veces creen que es así, pero realmente no es así. pues no, sí, sí te necesitan, ¿no? O sea, no son tan autosuficientes todavía a cierta edad, ¿no? Y no puedes tú, pues sí, ¿no? Tratarlos como cualquier otro adulto o ponerte al tú por tú como cualquier otro adulto, explicarle cosas como a otro adulto, pues no se puede. No, sí, por ejemplo, a mí de adulto me daba, por ejemplo, se me metían en la fila del Oxxo y me daba, no les decía nada. O sea, ya adulto, ¿no? O sea, ya cosas que son así básicas o que digas que no. O sea, a veces pues bueno, digo, ahorita ya no, pero no mucho tiempo me costó trabajo. Pero si tú siendo adulto a veces no puedes gestionar bien tus propias emociones o enfrentar de la mejor manera el problema, ¿no? Claro, Menos cuando no tienes los recursos y cuando ya no tienes nadie que te apoye, sí se vuelve muy complicado. Entonces, pues me gustaría con esto, Mariana, cerrar este espacio. Primero agradecerte pues esta charla, que siempre que hablo contigo, te lo he dicho muchas veces, pero pues aquí públicamente, ¿no? Para que se vea
más llegador. O sea, siempre es muy interesante hablar contigo, siempre es muy interesante por lo menos para mí, el aprender de otras personas y algo que me pasa contigo y lo cual yo recomendaría tu trabajo y a todas las personas que nos estén escuchando, que es que yo te considero una psicóloga que se compromete con, con sus pacientes, con los niños. Realmente yo muchas veces he pensado que muchos psicólogos y especialistas en la salud en todo aspecto como que deshumanizan los problemas. Como que a veces ven tanto el problema que realmente no se centran individualmente, ¿no? Que a lo mejor automatizan tanto el proceso, ¿no? Es a veces como que automatizan tanto el proceso que realmente ya no les importa la persona que está detrás de ese padecimiento, de ese trastorno, de ese lo que sea. Pero que yo veo que tú sí, siempre he admirado mucho de ti eso que puedes involucrarte, que desde cómo yo lo percibo y como te conozco, sé que muchas veces pues tratas de dar más de lo que en realidad parece que tendrías que dar, ¿no? Porque a veces es como, pues como decías, ¿no? O sea, ya le pongo nombre, pues ya. Mi guía dice que haga esto, ¿no? Pero no, o sea, siempre hay que buscar esta cosa y es algo que yo admiro mucho de ti y que yo te reconozco porque no todas las personas tienen ese plus, no le dan ese plus y ese interés que tienen hacia sus pacientes. Muchas gracias. Sí, Sí. me acuerdo que, de hecho, así te conocí trabajando con niños y pues ese compromiso me parece a mí de admirar, eh, pero quería pues externártelo y también preguntarte si hay algo que crees que nos faltó, algún último punto que quieras tú decir, comentar. No, creo que estuvo bastante bien. Espero que haya resuelto algunas dudas de las personas que nos escuchen o que por lo menos haya sembrado dudas también de las personas, de los papás, que espero que llegue esto a algunos papás que lo necesitaban o que necesitaban ese empujón para ir a terapia o llevar a terapia a sus hijos y ya. Pues nada más, te quiero agradecer también mucho, pues cualquier cosa, cualquier otro tema que tú quieras hablar, pues ya sabes que aquí andamos. Esperamos que ya no se tarde un año en hacer esto, pero muchas gracias por la invitación. Estuvo muy padre. Yo también me sentí muy en confianza contigo siempre para platicar. Y pues nada, muchas gracias. Sí, pues antes de despedirnos, pues les voy a dejar en la descripción y también en la pantalla pues todos los datos para que te contacten. Eh, Claro que sí. pues la verdad es que es alguien que yo siempre recomiendo cuando alguien me pregunta acerca de sus hijos. Entonces, pues les voy a dejar en la descripción pues los datos, la página de Facebook, y sobre todo que sigan a Mariana en, y a, y a Sinapsis Gracias. en Instagram y en Facebook, porque sí comparte contenido que a veces son como estas cosas que me gustan mucho que haces, que es como estos carruseles de Instagram que tienen como esta parte de regulación emocional para los niños y esta información que me gusta cómo la construyes, que es como como esta información que no necesitas meterte a lo mejor así en un super libro, pero que estas cosas puntuales pues te pueden ir ayudando a mejorar poco a poco tu, pues cómo tu hijo gestiona en este caso sus emociones o cualquier otro tema. Entonces aquí les vamos a dejar toda la información para que se comuniquen con ella y que vayan y que tengan la seguridad de que pues con Mariana van a encontrar una psicóloga comprometida con los problemas de aprendizaje de sus hijos. ¿No? Comercial, ¿no? Así este comercial. Muchas gracias. Sí, cualquier cosa, pues me encuentro como SIC Mariana Rivera, así como está aquí, en SIC Mariana Rivera en todos lados, de hecho.